Listo, profe. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cristian Ardila, no tengo video. Yurani, Andrés Montagut, Jessica Zapata, María Gómez, Dayana López. ¿De qué vamos a hablar hoy? Creo que tenían que completar algo los que estaban hablando de columna, me parece. ¿O no? Profe, ya era el tema de, creo que Sheila Ruiz, Alexandra e Isabela. ¿Qué van a hablar? Hola, doctor. Vamos a hablar sobre columna degenerativa. Columna degenerativa. Bien. Cristian Ardila está ahí. Sí, profe. Bueno, columna degenerativa y me pone un cerebro de a ver. Arranquemos. ¿No están hablando? No hay ¿Escucha mi audio. voz? ¿Me escuchas normal? No se estaba oyendo nada. ¿Ahorita sí se oye? Sí. Listo. ¿Quién está La hablando? anatomía de la columna. La ¿Quién columna está, vertebral quién está está compuesta. hablando? Alexandra, yo no estoy viendo la pantalla, estoy solo viendo la presentación. Sí, claro. No se les olvide escribir ahí en el chat quiénes están haciendo esta presentación y siempre le envían a Mónica, por favor, sus presentaciones, ¿sí? Las de cada persona que haya ido hablando. Listo. La anatomía de la columna. La columna vertebral está compuesta por 24 vértebras, 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. ¿Sí? Además, trae 5 vértebras del sacro y 5 vértebras del coxis. Sí, por eso nunca ¿Señor? nunca decimos que tiene 24, porque tengo que contar las del sacro y las del coxis, que son también de la columna, ¿sí? Entonces no, serán las móviles o algo así, pero siempre sume 34. a esas 24, 5 del sacro, que serían 29, ¿sí? ¿Sí? Sí, señor. Y Bueno, en una vista anterior y posterior se puede observar que la el columna es coxis. vertical. Y entonces se dice que uno tiene 33 vértebras. Que al coxis le ponen 4, a veces le ponen 5. ¿No? ¿Sí? Que son dos cosas fusionadas. Bien. Entonces esta vista es la vista que... ¿De la columna? ¿Esta qué vista es? Una vista de perfil. Esa que me está mostrando qué vista es. Lateral. Pero ¿cómo más le digo? ¿Ah? ¿Quién más me dice cómo se llama esta vista? Lateral, doctor.
Sí, lateral, pero ¿cómo más? ¿Cómo es como le digo de verdad, verdad? Sagital, doctor. Sagital. ¿Y balance sagital qué es? ¿O cómo es un balance sagital apropiado? Según lo que hemos dicho. ¿Cómo es un balance sagital apropiado? Que si yo trazo una pomada desde la columna cervical, debe caer en el promontorio. Esa línea que acabo de pintar. ¿Sí la vieron ahí? ¿Sí? Entonces, entre el Sí, señor. cuerpo de C7 o de C2, si desciendo una plomada, la plomada debe caer en el promontorio. Si cae esa línea hacia adelante, entonces estoy ante una cifosis, ¿sí? Estoy ante una cifosis. Si cae hacia adelante, ¿sí? Entonces estaría ante una cifosis, ¿sí? Y si esa plomada cae hacia atrás, entonces es decir que el promontorio me lo encuentre aquí, estaría entonces ante una lordosis. ¿Sí? Entonces, el balance sagital es el que me dice esas dos denominaciones de la columna. Está en cifosis, está en lordosis o estoy normal, pero obviamente además tiene unas curvas normales. ¿Cuáles son? ¿Cómo es la curva cervical? ¿Cómo es la curva torácica? ¿Y cómo es la curva lumbar? Bueno, viéndola de perfil de manera lateral en un corte sagital, la columna presenta una concavidad en la parte de las vértebras cervicales y lumbares, una lordosis, y en la parte de las vértebras torácicas y sacrococcígeas presenta una convexidad, una cifosis. Perfecto, muy bien. Sigamos. Cada vértebra tiene una forma y función dependiendo del sitio donde se encuentra, y básicamente está compuesto por un cuerpo vertebral que sobrepuestos una sobre otra en la parte lateral y posteriormente se encuentran los pedículos sobrepuestos entre sí, que entre ellos da un pasaje denominado el foramen intervertebral, donde pasan los 31 pares, de los 31 pares de los nervios espinales. La superposición de los arcos vertebrales forma el canal vertebral, el cual se extiende desde el foramen magno, que es el huequito que Señáleme cada estructura que me nombre con su sí mouse. se puede ver mi cursor, Claro, ¿sí? claro. En la superposición de los arcos vertebrales forma el canal vertebral, el cual se extiende desde el foramen magno, que aquí está el huequito que se encuentra en el hueso occipital, hasta el coxis. Uh-huh. En el punto de la unión de las dos láminas entre sí se proyecta un crecimiento óseo en el sentido posterior, que es la apófisis articular, y una prominencia ósea, que es el crecimiento ¿Cuál es lateral, la que se apófisis? denomina la Cuántico, ¿cuál es apófisis la transversa. apófisis articular? ¿Cuál es la apófisis articular? Doctor, buenos días, qué Es- pena. Sí. Es que mi compañera Stephanie está en la sala de espera. Su compañera Stephanie. Stephanie Hernández. A ver. No soy capaz de verla. ¿Por qué? Ábreme Esta es la la- apófisis articular, esta es la apófisis espinosa y esta es la apófisis transversa. Bien. La Cuénteme, ¿cuáles son los primera, límites del canal vertebral? ¿Cuál es el límite anterior, el límite posterior y el límite lateral del canal vertebral? entonces, el canal. Alejandra, dígame los límites del canal espinal. Entonces, para quiz para todos, ahí está la imagen. Por favor, contesten a sus chats correspondientes de cada uno, medicina e instrumentación, ya.
les pongo una chicharra de 30 segundos para responder. ¿Cuál es el límite anterior, el límite posterior y los límites laterales del canal espinal? Respondan ya. Si yo respondo primero, desde donde respondan hacia abajo, ya no vale la respuesta. 30 segundos. Medicina no respondió nadie. ¿Por qué los de medicina no respondieran? Sí, doctor, estamos en este momento escribiendo, pero no sé por qué no nos sale ningún otro Sí, chat. doctor, yo sí escribí. No Las sé. dos. No llegó a los Le- chats de le- ustedes. A los Sí, Le voy envíale a- pantallazo. Sí, le voy a enviar un pantallazo. No, pero los chats deben escribir al chat de ustedes. Sí, ahí Ah, respondió ok. Lorena y Carla. Nosotras Perdón, escribimos al chat de todos, de- de acá, del Zoom. Bueno, Mm. Pero igual, tómale pantallazo, Lore. Sí, sí. Ujú. Carla y Lorena escribieron algo. Bien, entonces si yo hablo de los límites óseos, ¿sí? Óseos, entonces debo hablar de la parte posterior del cuerpo como límite anterior. Si hablo de los límites óseos y de tejidos blandos, tengo que decir que el ligamento longitudinal posterior es el límite anterior, ¿sí? Del canal. Y por supuesto la parte posterior del disco. Es decir, siempre recuerden que la unidad de la vértebra o la unidad vertebral que se llama, está conformada por dos vértebras con su disco. Esa es la unidad funcional. Entonces, parte posterior del cuerpo
parte posterior del disco y ligamento longitudinal común posterior, ¿ya? Los límites laterales claramente son los pedículos, ¿no? Los pedículos son los límites laterales del canal. Y los límites posteriores serán las láminas y la apófisis espinosa, ¿sí? Láminas y apófisis espinosa. Entonces, cuando vamos a hablar de tornillos, si yo paso un tornillo pedicular, ojo esto que estoy pintando ahí, entonces mi entrada, ojo lo que voy a decir, el pedículo es la parte más fuerte de la vértebra, por eso es el lugar que escojo para pasar un tornillo. Es todo en general hueso compacto. El cuerpo tiene hueso compacto en el alrededor y hueso esponjoso en el centro. Entonces, deja pasar un tornillo fácil. Pero el pedículo es hueso compacto y para instrumentación, si se acuerdan, ¿cuál es la referencia para pasar un tornillo pedicular? ¿Cuál es la referencia? ¿Quién recuerda? ¿Quién me dice? Si voy a pasar un tornillo pedicular, estoy en cirugía, estoy haciendo un abordaje posterior, ¿cuál es mi referencia para pasar ese tornillo que acabo de trazar ahí? ¿Cuál sería la referencia? Instrumentación, ¿hay alguien ahí? ¿Quién está exponiendo? Yo, doctor. Alexandra, cuente a ver. Señor. Alexandra, pero también los que expusieron trauma deberían saber. ¿Cómo busco ese pedículo? ¿Cuáles son los pasos para ubicar el pedículo en una cirugía? ¿Alguien sabe? ¿Lo tienes ahí en la presentación en alguna parte, Alexandra? No, no, señor. ¿Ah? No, señor. Entonces dejémoslo de tarea. Me acuerdan de responder esa pregunta, aunque seguro la vamos a resolver hoy. Pero, ¿sí? ¿Cuáles son los detalles que tengo que tener en cuenta para pasar un tornillo pedicular? ¿Cuáles son los detalles anatómicos y radiológicos para pasar un tornillo pedicular? Los que tengo que tener en cuenta. Hay detalles radiológicos que ahorita los vamos a ver de pronto en una radiografía, en la vista AP y en la vista lateral. Ya habíamos hablado de eso. Y detalles de la cirugía. Entonces, en la cirugía, yo me fijo o palpo o toco, si estoy en una cirugía abierta, en la base de la transversa. ¿Sí? Ahí toco mi transversa. La base de la transversa es el inicio del pedículo, la toco. Y en ocasiones, o en muchas ocasiones, entonces toco la cara lateral
de mi faceta articular y la corto un poquito, por decir aquí, en este abordaje que es cervical, entonces no me serviría mucho, pero retiro un poco de carilla articular y por ahí hago mi inserción del tornillo. Aunque ahí no hice una inserción buena porque pues, me fui para el disco. ¿Sí? Pero haría más o menos un trayecto quitando aquí. Entro por aquí y hago la inserción del tornillo que en general debería tener una trayectoria hacia el centro. En mi vista nunca debe pasar la línea media. En la vista AP. Si yo veo un tornillo que está en este sentido, es un tornillo que tiene riesgo de haber invadido el canal. Entonces, cuando paso los tornillos, en general, debo tener en cuenta que mi tornillo no invada el canal, es decir, no haga esto, ¿cierto? Ni tampoco se vaya hacia afuera. Entonces, la trayectoria que veo, ¿sí? Es decir, ni tampoco que se vaya tan allá. Entonces, la trayectoria que debo ver del tornillo está entre aquí y acá, ¿cierto? Esta trayectoria es la que uso para el paso del tornillo, que ya dije base de la apófisis transversa. Y ahorita lo vemos en una vista P o en una lateral, ¿cómo sería? De una radiografía. ¿Tiene alguna radiografía, Alexandra, en su presentación? Una radiografía AP y una lateral de columna. Una lateral, pero más adelante. Bueno, siga por su exposición. La primera vértebra cervical, la C1, llamada también Atlas, está constituida por un círculo, ahí se puede ver ejemplo, que se articula con el hueso occipital del cráneo. Y la segunda presenta una formación dentada, esta es la C2, también denominada axis, que se articula con la primera vértebra, ¿sí? Ella se encaja. Aquí no está ninguna de esas dos. No, no, señor. Esa vértebra que me está mostrando es cervical, dorsal o lumbar. ¿Cómo sé eso? Esa vértebra Señor, que esa vértebra que me está mostrando ahí era cervical, dorsal o lumbar. ¿Cómo sé eso? Medicina, ¿sabe cómo es? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo sé cuando una vértebra es cervical o cuando es dorsal o cuando es lumbar? ¿Cuáles son las diferencias? Por el cuerpo es más aplanado y más grande las lumbares, y las cervicales el cuerpo es un poco más pequeño y la apófisis es más es más larguita, más aguda, más puntiaguda. ¿Qué más detalles? Las vértebras dorsales tienen articulación costovertebral, o sea, tienen otra adición lateral ahí que es para la articulación costovertebral. Todas las dorsales. Aquí a esta no le veo eso. La pedículos de las vértebras cervicales son muy pequeños. La angulación, las de arriba, por ejemplo, tienen más cara de cervicales, las de arriba. Y la mayoría de apófisis espinosas de las cervicales son bífidas, tienen dos punticos, excepto C1 y C2 que tienen una forma particular, ¿sí? C1 no tiene esta configuración de pedículo y no sé qué, sino tiene un arco anterior y un arco posterior, y C2 tiene la apófisis odontoides. El resto tienen esta configuración de canal espinal, unos pedículos, láminas, apófisis espinosa y un cuerpo para constituir el canal o foramen intervertebral. Bueno, el foramen intervertebral que está mencionando ahí, entonces
es diferente. Los límites del foramen, ¿cuáles son los límites del foramen? ¿Tiene otra vista que sea como más lateral? Alejandra. No tanto, no señor. Entonces ahí, aquí tenemos que imaginarnos. No les se los voy a preguntar porque si no supieran los del canal, de pronto menos. Entonces, el foramen, o sea, por donde salen los 31 pares de nervios espinales, el límite superior del foramen es el techo del pedículo. ¿Sí? Entonces, siempre la referencia, si yo quiero no atacar el nervio cuando inserto el tornillo, mi tornillo no puede ir muy hacia abajo en la vista sagital porque invado o ataco el nervio, daño el nervio. Entonces, el techo del pedículo es mi pasaje a la vértebra. La cara anterior, por supuesto, será la cara anterior del cuerpo y la cara lateral del foramen la forman más las carillas. A ver qué fue lo que puso Lorena por ahí. Una imagen donde están laterales todas las vértebras y se puede ver mejor la diferencia anatómica de ellas. ¿Quién la puede? Le toca a la chica que está compartiendo. Ahí están viéndola, yo la puse, no sé si se ve. No. No. Solamente Alexandra la que puede abrir la imagen. Está en Alexandra, el chat. abra esa imagen, Alexandra. Es que él no me deja. En el chat de Zoom, Alexa. Descargue el chat de Zoom. Descargue la imagen que está ahí. O si quieres deja de compartir un momento y yo la pongo. No, pero no, cójala de ahí de una vez. Ahí la puede coger. ¿No la deja? Ya. Póngala. Como yo estoy compartiendo solo la presentación. No, pero usted puede entrar al chat. ¿O no? ¿Sí pudo o no? Vamos a ver. No me deja guardarla. Voy a dejar de compartir. ¿Aló? Estoy compartiendo yo. Sí. Mira, yo la abro acá un momento para que la podamos ver. Ahí la pueden ver. Amplía la ¿La mano, pueden Lore. ver? Sí, pero no, o sea, trata de como Espera. Ya. eso. Ahora sí. Ok. Ujú. Aquí lo que decía era que me parece interesante la imagen porque se puede ver un poco mejor la anatomía tanto anterior, ¿sí? Como lateral. Entonces podemos ver las diferencias más fáciles de las vértebras, que era lo que decía el doctor, que en los cuerpos la diferencia la podemos ver, los cuerpos de las cervicales son un poco más pequeñas. En cuanto a las apófisis. ¿Cuál es cada una tiene en la vista que ahí están diciendo superior una característica, ¿no? Entonces la cervical, su característica es ¿cuál? De la cervical. Las apófisis espinosas. No. Puede ser porque En cuanto al pero cuerpo. la más los importante. Las pedículos. carillas articulares, profe. Y las ¿Cuál? carillas. Las carillas articulares. No es tanto, o sea, hay una cosa que no tiene ninguna otra. Eso es Plaza Sésamo. A ver, una de estas cosas es diferente de las otras en las cervicales.
O sea, todas tienen agujero vertebral, todas tienen cuerpos, todas tienen láminas, todas tienen carillas, excepto, como lo he dicho El antes, agujero vertebral, el agujero El transverso. el agujero transverso, o también llamado, a veces lo llaman foramen vertebral. ¿Para qué es ese agujero transverso? ¿Para qué es ese agujero transverso? ¿Para qué es? ¿Qué silencio tan bravo? ¿Para qué es? Ahí van a pasar las arterias carótidas, ¿no, doctor? Uy, qué dolor tan bravo. Perdón. ¿Cuáles arterias pasan por ahí? La vértebra y la... Las vertebrales. Las vertebrales. ¿Sí? Las arterias vertebrales. ¿Desde cuál vértebra cervical hay foramen vertebral para la arteria vertebral? Desde C6 hasta C1. ¿Sí? Tienen esa foramen vertebral. Bien. Las vértebras dorsales, como lo dije antes, tienen la carilla articular para la costilla. Ahí la ven ustedes, esa carilla articular para la costilla en la vértebra dorsal, ¿cierto? Aquí está esa carilla articular para la costilla, para la articulación costovertebral. Igualmente, tienen esta otra esta es la articulación real para la costilla, la articulación costovertebral. Aquí está la carilla articular para cada vértebra, ¿sí? Y los pedículos de cada vértebra. Entonces, fíjense ustedes que en una vértebra cervical es muy difícil pasar un tornillo pedicular, ¿sí? En las vértebras dorsales y lumbares es muy fácil pasar un tornillo pedicular. O bueno, no muy fácil, pero es fácil, ¿sí? Mientras que en una vértebra cervical, ¿cuál sería el peligro de pasar un tornillo pedicular? Va el canal nodular. En todas puede pasar eso, pero ¿cuál sería el principal peligro? Es decir, el pedículo de esta vértebra, ¿cuál es? De la cervical, este que está aquí. ¿Sí? Esa cosita que está ahí. Perdóneme, lo dibujo mejor. ¿Sí? Entonces, este es el pedículo. Acá. ¿Cuál es el peligro de intentar pasar un tornillo por ahí? Las Están las arterias. arterias. Ponerle el tornillo a la vertebral. Entonces, poco intentamos esa maniobra, por supuesto, excepto en C2, que tiene un pedículo un poco más grande. De resto, los tornillos de las vértebras cervicales son tornillos que están en las masas laterales, o sea, los tornillos de las vértebras cervicales van aquí, ahí donde los pinté, en esa trayectoria. Tornillos a las masas laterales, en las vértebras cervicales. Es decir, son tornillos que alcanzan una longitud de aproximadamente 12, 14, desde 10 los pruebo, 10, 12, 14 milímetros. Tornillos a las masas laterales en la columna cervical. No paso tornillos pediculares. Mientras que en la columna dorsal y lumbar paso tornillos pediculares cuando hago mis abordajes posteriores. Y esos tornillos pediculares, ya habíamos hablado de eso, son en esta trayectoria aproximadamente en la vértebra lumbar. Toco mi transversa, quito un poquito de la carilla, paso el tornillo. Tornillo dorsal es más otra referencia. Me fijo más, quito un poquito de carilla aquí. Esta es la carilla articular, fíjense esta. La quito un poquito esa carilla del borde inferior y entro con mi tornillo hacia el canal. Entonces, varias preguntas que ya he respondido. ¿Cuál es el diámetro habitual del tornillo pedicular? Dorsal. ¿Y cuál el del lumbar? Alejandra, que está exponiendo.
Eso ya lo he dicho. ¿Instrumentación está ahí alguien? Sí, señor. Del tornillo lumbar el diámetro es de 6 a 7 milímetros. Correcto. ¿Y dorsal? 5 milímetros. 5 milímetros, ¿cierto? 5 milímetros para pasarlos por ahí. Los tornillos, ¿qué longitud tienen? Valentina. Los lumbares de 45 a 50 milímetros. Correcto. Y los dorsales de 30 a 35. 30, 35, máximo 40, ¿cierto? En la columna cervical dijimos que los de las masas laterales van más o menos entre 10 a 14 milímetros. A veces puedo pasar tornillos de... Bien, ¿los diámetros de los cervicales son cuánto? Valentina. 4 milímetros. 4 milímetros. Entonces, 4 milímetros para cervical, 5 milímetros para dorsal, 6 a 7 milímetros para lumbar. A veces le pasan a uno un tornillo de 5,5, que es un tornillo más dorsal, pero muchos cirujanos utilizan ese de 5,5 para sentirse más seguros en no violar el pedículo, que es como es el término que se usa, violación del pedículo. Entonces, cuando paso los tornillos, ¿cierto? Yo quiero estar en el centro del pedículo. Es decir, yo no quiero un tornillo así, que viole la pared medial del pedículo, porque ahí corro el riesgo de invadir el canal. Entonces, si yo veo en mi vista radiográfica AP un tornillo que está pasado de la línea media, ojo, estoy en el canal. Ojo, estoy en el canal. Ahí estoy en el canal. ¿Bien? En la vista lateral, el tornillo de la vértebra lumbar es un tornillo que es casi recto, porque yo quiero llegar más o menos en esta trayectoria. Pero no es mal si estoy en un tornillo así. Estos dos tornillos están bien. ¿Cuál es el problema de un tornillo muy inferior? Lesionar la raíz. O sea, si yo paso este tornillo que está muy abajo, entonces estoy en peligro de lesionar la raíz. Entonces, este tornillo que está ahí abajo es errado, no está correcto, ¿cierto? Este tornillo está mal, ¿sí? Mi trayectoria debe ser más o menos en ese sentido en la placa oblicua. Mientras que en las vértebras dorsales, la mayoría de veces mi trayectoria en la vista lateral es una trayectoria oblicua hacia abajo. O sea, la inserción de los tornillos es más o menos en ese sentido en las vértebras dorsales. Entre más arriba, más oblicuas. Y eso lo digo porque yo puedo tener en cirugías abiertas mis referencias anatómicas, mientras que en cirugías cerradas, o sea, percutáneas, las únicas referencias son radiológicas. No tengo referencias anatómicas, solo radiológicas en la instrumentación moderna percutánea. Solo tengo referencias que son anatómicas, que serían los pedículos en las vistas AP y los pedículos en las vistas laterales. Ahorita revisamos la vista radiológica de esos pedículos. No sé si alguien la puede buscar de una vez, pues pongámoslas. Voy a mandarles una imagen. Si quieres, la puede enviar al chat y yo la pongo acá, doctor, ya que estoy compartiendo la pantalla.
O alguien que la ponga, que la encuentre primero. Que no tengo, no se ve bien acá. Ah, pero ahí la mandé, fue al chat de... ¿A cuál? Al enviarle el de nosotros. Deje de compartir la pantalla y yo comparto una cosa. Ok. Ya. ¿Están viendo mi pantalla? No, ¿no es cierto? Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 señor. doctor. Bueno, entonces mira, aquí tengo varias imágenes radiológicas. Entonces, en cirugía, vamos a escoger esta vértebra acá. Sí, en cirugía. Estos ojos de los pedículos, ¿sí? Esos ojos de los pedículos. Perdón un segundo. Acá. Estos ojos de los pedículos son mi referencia para ingresar un tornillo. Entonces yo me sitúo en el centro de ese ojo o en la parte superior del ojo del pedículo, ¿sí? En la vista AP. Estamos aquí instrumentando una escoliosis. Entonces mi puntero, que es como se llama así el instrumento, o la lesna, o la aguja de Yamchidi, si estoy haciendo una instrumentación percutánea, la sitúo en el centro del ojo. Y la trayectoria la defino siguiendo, como se ve acá, en esta vértebra, instrumentada, perdón. La trayectoria la defino, ¿sí? En la vista lateral. Entonces aquí ven ustedes el pedículo, esta es mi trayectoria. Esa es la manera como debo ver la radiografía. Entonces muchos cirujanos hoy en día, ¿cuál es el peligro de hacer una instrumentación de estas? La irradiación. Uno debe evitar irradiarse al máximo. Ustedes que entran a cirugía, por favor, protéjanse y traten, ojo lo que les voy a decir, de estar siempre mínimo 2 pasos atrás de donde están irradiando en el momento. Eso no siempre se puede, porque a veces estamos irradiando y mirando. Por eso debo estar protegido. Pero la irradiación es una de las cosas que menos quiero. Por eso hoy en día las cirugías guiadas por neuronavegación
con OARM, deberían ser las cirugías que más puedo hacer con cualquier cosa que me permita tener una imagen virtual, paso mis tornillos y luego hago una comprobación radiológica. Entonces, vista AP, vista de los ojitos de ese búho que se ve ahí, ¿sí? Infortunadamente no tengo una buena vista aquí. Vamos a ver si se ve acá. Esta la ven mejor acá, ¿sí? Los pedículos en la vista el AP los ubico y luego los pedículos en la vista lateral definen mi trayectoria. ¿Están viendo mi mano, mi mouse? Sí, la trayectoria la defino aquí. Entonces mi tornillo aquí debe ir así, así, así. Y en la AP entré por acá. Cuando paso el tornillo, en esta vista es donde yo les digo, yo no puedo ver una trayectoria que se va así. Debo verla acá en el centro. Debe llegar mi tornillo no más allá de la línea media. Si en la vista lateral veo un tornillo que cruzó la línea media, yo digo, ese tornillo está por allá en el canal o yo no sé dónde está. Eso para las vértebras dorsales y lumbares. Paso de tornillos pediculares. ¿Está claro eso? ¿Tienen claro eso? Necesito que eso lo tengan súper claro. No porque se los voy a preguntar, que por supuesto sí, sino porque van a estar en cirugía. Van a estar en cirugía. En cirugía necesitan ver esas dos cosas. Muy bien. Bueno, suspender. ¿Está claro entonces lo de los tornillos pediculares? ¿Cómo es? Sigamos, Alexandra, con su exposición, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Una serie de ligamentos mantienen a la columna vertebral estable y se proveen de elasticidad. En la parte anterior se encuentra el ligamento longitudinal anterior. En el canal medular se encuentra el ligamento longitudinal. El ligamento amarillo es el que le da refuerzo. Bueno, acá lo voy a mostrar. Le da refuerzo al canal medular. En la parte de la apófisis transversa, de la apófisis espinosa, se encuentra el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. Bueno, no, deje ahí. Deje los ligamentos. Es que se traban, espera. Tranquila, vaya para atrás. Ay. Se trabó. Ay, Dios. Ya. Bien. Los ligamentos son muy importantes, ¿sí? Para la estabilidad de la columna. Recuerden que cuando hablamos de la columna de Dennis para trauma, hablábamos de los 2/3 anteriores del cuerpo, 2/3 anteriores del disco y el ligamento longitudinal anterior como parte de la columna anterior. Y la columna media, dijimos que era el tercio posterior del disco y el ligamento longitudinal común posterior. Hago una pregunta. Ahí en el dibujo se ve muy claro. ¿Cuál ligamento es más débil? ¿El longitudinal posterior o el anterior? Más débil. El posterior. Más débil el posterior, ¿sí? Más débil el posterior. La mayoría de ustedes estarán durmiendo o qué será. No los veo en los videos. ¿Sí? Me siento hablando aquí solo. Entonces, más débil el posterior. Por esa razón, las hernias discales son hacia atrás. Porque si ustedes se fijan, para que haya una hernia, tiene que estar débil el ligamento longitudinal posterior e irse hacia atrás. Entonces, el ligamento longitudinal anterior es mucho más fuerte. Mientras que si vengo de atrás hacia adelante,
el límite de ese canal, que ahorita se los pregunté, ahí se ve muy claramente la parte posterior de las láminas, ¿sí? Aquí está la apófisis espinosa, pero está este ligamento amarillo, ese ligamento amarillo. Entonces, cuando a mí me pregunta cuál es el límite posterior del canal, mi respuesta tiene que ser parte posterior o láminas y ligamento amarillo. Cuando medicina hace una punción lumbar, tiene que atravesar ligamento supraespinoso, interespinoso y ligamento amarillo para que la aguja llegue al canal espinal. ¿Ya? Entonces, los ligamentos hacen parte muy importante de la estabilidad de la columna y del fortalecimiento de la columna. Y obviamente que los debo tener en cuenta. Entonces, ¿en cuál estudio yo veo ligamentos? En resonancia. No veo los ligamentos en el TAC. Los infiero por las posiciones de las aperturas de las espinosas. Bien, siga con su exposición. La estenosis del canal. Las articulaciones son sometidas a esfuerzos mecánicos continuos y anómalos, que junto a la degeneración artrósica da lugar a que se formen los osteofitos, que junto con los fragmentos de discos protuidos dan lugar a la afectación de las raíces por estenosis de los agujeros de conjunción o a la afectación medular por estrechamiento del canal espinal. Es raro, pero en determinados individuos esta estrechez de canal se asocia más que todo a un referido llamado síndrome de Klippel-Feil. Hay factores dinámicos que acentúan la estenosis. Durante la extensión, el ligamento amarillo se protruye. Klippel-Feil, ok. Durante la extensión, el ligamento amarillo se protruye en el canal y durante la extensión la dura madre se tensa y se viene hacia adelante. El síndrome de Klippel-Feil se constituye un desorden esquelético complejo que se caracteriza más que todo en la conjugación de dos o más vértebras cervicales. La tríada clínica característica de este síndrome es cuello corto, implantación baja del cuello y limitación de los movimientos del mismo. Estenosis del agujero de conjunción. Los procesos artrósicos dan lugar a la formación de osteofitos que producen la disminución del espacio intervertebral, ocasionando una estenosis a este nivel. Estenosis foraminal. ¿Señor? Estenosis foraminal. Foraminal, ok. Se llama, ¿no? Sí, o estenosis lateral también, ¿sí? La afectación de la vascularización a nivel cervical, engarzada entre las vértebras, pasa la arteria vertebral. ¿Sí? Esta se puede ver afectada por los procesos artrósicos que pueden llegar a estenosar el paso a través de la apófisis transversa. Ahí se puede ver en la imagen, ¿sí? La rojita. Una compresión de una arteria radicular a nivel del agujero de conjunción podría producir una isquemia medular. Finalmente, la comprensión de una arteria medular anterior sobre unos osteofitos posteriores da lugar a una comprensión de una isquemia medular más compleja. En realidad no, digamos que en general la estenosis produce ante todo síntomas por las compresiones de las estructuras neurales. Es muy raro, aunque se habla mucho de ese tema, por ejemplo, de vértigo, ¿no? Cuando hay estenosis cervical, siempre le mandan a uno el paciente que porque está sufriendo vértigo, que la vertebral. Es muy raro que nosotros hagamos una cirugía de vértigo para descomprimir las vertebrales. Entonces ese es más mito que leyenda, ¿sí? O sea, lo vascular, aunque puede ocurrir, en general no es nuestro principal problema en estenosis. El principal problema en estenosis es el que mostraste en la diapositiva previa, que los nervios se compriman y los síntomas son debidos a esa compresión de los nervios porque se disminuye el diámetro del foramen por donde está pasando el nervio.
Ponga su vista anterior. Si ustedes se fijan ahí, entonces el límite superior del foramen, ¿cuál es? El límite superior de lo que está rojito, ¿cuál es? A ver, vamos a ver aquí al azar. Oscar Meneses, por ejemplo, ¿quién es? Oscar, medicina, ¿no? Sí, doctor. A ver, de esa gráfica, ¿usted qué diría? ¿Cuál es el límite anterior del foramen? ¿Cuál es el límite superior del foramen? ¿Cuál es el límite posterior del foramen? ¿Y cuál es el límite inferior? Dígame uno de esos límites. Dayana López. A ver, porque Oscar no lo pude despertar. Dayana López. No la veo en video. María Gómez, María Alexandra. Los límites posteriores serían las láminas y la apófisis espinosa y la lateral. Del foramen. Límites del foramen. ¿Cuál es? Ahí en eso rojito. El superior es el pedículo. Superior el pedículo. Superior. Anterior el cuerpo. Escúchame un segundo. Vamos a ver aquí a alguien de instrumentación. Vamos a escoger a alguien de... María, Stephanie, a ver. Stephanie es de instrumentación. Sí, doctor. A ver, Stephanie. Póngase en la visión del video que yo la vea. No me apaguen los videos, por favor. Están en clase. Dígame, a ver, ¿cuáles son los límites de ese foramen? Allá arriba hay una herramienta en Zoom que se llama anotar. ¿Usted la puede ver? Stephanie, ¿está en la clase? Cristian Ardila. Sí, profe. A ver, cuénteme, a ver, ¿cuáles son los límites de ese foramen? Profe, el límite del Mire, foramen. les cuento una cosa. Voy a decir algo aquí. Yo estoy viendo la galería y voy a leer los que no tienen video. Aquí tengo María Gómez, Dayana López, Yurani, Daniel Montagut, Stephanie Hernández, Sandra Leal, Andrés Montagut. Nadie de esas personas tiene video. ¿A quién más? Muchos no tienen video. Por favor, quiero que estén activos, respondan. Cuando yo pregunto, como si estuviéramos en clase, de puercas, estaba muy berraco así. Hablándome para mí mismo, eso es muy aburrido. Entonces estoy preguntando, límite superior, la base del pedículo. Por esa razón, si yo lanzo un tornillo muy hacia abajo, invado la raíz, daño la raíz, ¿sí? Entonces esa es la importancia de saberse los límites para saber cómo es la trayectoria de mis tornillos. Y también porque si ese foramen se estrecha, pues estrecha los raíces y los síntomas son debidos a esa estrechez de las raíces. Sigamos a ver, Alejandra, con su exposición. Tipos de estenosis del conducto vertebral. Los tipos de estenosis del conducto vertebral es dependiendo de donde ocurre la afección, pero hay dos tipos más, los que más se ven, que es la estenosis cervical y la estenosis lumbar. La estenosis cervical es donde el estrechamiento se encuentra en la parte del cuello y la estenosis lumbar, el estrechamiento afecta en la parte inferior de la espalda. Las causas son crecimiento óseo excesivo, hernias de disco, ligamentos engrosados, tumores y lesiones en la columna vertebral.
Bueno, pero usted está hablando de columna degenerativa, entonces ahí no caben tumores, ¿sí? Sino solo los otros, ¿no? Que son, vamos a ver cómo es la explicación de la enfermedad discal degenerativa, en muy bonita diapositiva que nos habla de todo en un momentico. Muy, muy buena diapositiva, pero lo que más quiero es que me la sepa explicar. A ver, ¿qué tiene ahí, Mariana? ¿Quiénes son sus compañeras también? Isabela y Sheila. A ver, entre las tres, explíquenme esa súper espectacular imagen. ¿Qué me está mostrando? Muéstreme todo lo que vean ahí, a ver. ¿Cómo hacen esa explicación? Alejandra, ¿usted qué está hablando? A ver, o sea que usted es la que más sabe de lo que me está mostrando. ¿Qué me está mostrando ahí? A ver. Bueno, en la imagen se ve mi cursor, ¿verdad? 100%. Aquí se puede observar una hernia discal, ¿sí? Aquí un crecimiento excesivo, pues los osteofitos y crecimiento óseo excesivo. Los osteofitos anteriores que no ocasionan absolutamente nada. ¿Sí? ¿Sí ven? Si yo tengo un osteofito anterior, ¿qué me quiere decir? Simplemente que es una columna que tiene cambios degenerativos y obviamente, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se forman los osteofitos, Alexandra? Usted estaba poniendo por allá un letrero que decía fisiopatología. ¿Por qué existen cambios en la columna degenerativa? Ponga su siguiente diapositiva, que está hablando de eso. Y volvemos ahorita a esta. Ponga su siguiente diapositiva. ¿Qué es esa vaina? Complejo osteodisco ligamentario. ¿Qué es? El complejo osteodiscoligamentario está compuesto por discos y ligamentos que se unen en las vértebras y guían el movimiento y la estabilidad de la columna. Y este complejo está formado por el ligamento longitudinal anterior, el disco intervertebral, el ligamento longitudinal posterior, la cápsula del... Espere, Alexandra. Sí. Leerme para leerme, yo mismo me leo. Vaya señalándome y mostrándome lo que está diciendo. Entonces, muéstreme de la anatomía del disco, por ejemplo, ¿cómo es un disco? ¿Qué tiene un disco? El ligamento longitudinal anterior. Acá. ¿Qué tiene, Alejandra? ¿Qué tiene un disco? ¿Cuáles son las partes del disco? Fibroso, ¿no? Anillo, sí, claro. Lo pulposo. No tiene sino anillo fibroso y núcleo pulposo. ¿Sí? No tiene sino anillo fibroso y núcleo pulposo. Vuelva a su diapositiva de atrás. Entonces, ¿qué me está mostrando esa diapositiva en el disco? ¿Cómo se hace una hernia? Es un prolapso del disco, o sea, esa es la etapa en la que está, porque si fuera extrusión ya se hubiera salido totalmente, entonces es como un prolapso. Pero Isabela, usted que es la especialista en disco intervertebral, dígame, para que se haga una hernia, ¿qué tiene que ocurrir? No tiene audio, Isabela. ¿Cómo así, doctor? O sea, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿como algún accidental o si es que no entiendo la pregunta? No, le estoy preguntando desde el punto de vista fisiopatológico. Para que ocurra una hernia discal, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Cómo se llaman las fibras que hay en el annulus fibroso o anillo fibroso? Fibras de Charpey. Entonces eso es como un radio, ¿sí? Yo siempre le explico a los pacientes que un disco es como un cojín, ¿cierto? En ese cojín hay una espuma que es el núcleo pulposo y el cojín es el annulus, que tiene muchas costuras, que son esas fibras de Charpey.
Y cuando las costuras empiezan a desgarrar, el núcleo se empieza a salir. Por eso la hernia discal en realidad es una hernia del núcleo pulposo. Lo que se sale es el núcleo pulposo, ¿sí? Entonces se desgarran esas fibras que están acá y el núcleo pulposo empieza a salirse. Y entonces se presentará lo que usted nos va a hablar, imagino, de que es un disco protruido, extruido, ¿cierto, Isabela? Usted va a hablar de eso. Sí, sí, señor. Que es prolapso, que es extrusión, que es secuestro. Ajá. Eso. Entonces, ahora vamos a hablar de eso. Alejandra está hablando de un problema más complejo, que no solo es hernia discal, sino todo lo que ocurre como consecuencia de la degeneración de un disco o de lo que llamamos DDD. Los gringos dicen DDD. ¿Qué es DDD, señores de medicina, que les dije el otro día? Degenerative Disc Disease, enfermedad discal degenerativa. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo tolera el peso, el 80% del peso sobre la columna anterior, normalmente. Si yo degenero ese disco, entonces mis carillas se empiezan a hipertrofiar. El ligamento amarillo, pase la siguiente diapositiva, Alexandra. ¿Sí? El ligamento amarillo se empieza a hipertrofiar. Entonces, cuando se habla de complejo óseo-disco ligamentario, estoy hablando de componentes óseos, que son las forámenes, de componentes ligamentarios, que son los ligamentos amarillos, y del componente discal, que es el del disco. Entonces, las tres cosas son las que confluyen para que ocurra estenosis foraminal por hipertrofia facetaria, por hipertrofia de este ligamentico que está aquí, se hipertrofia y se engruesa y va comprimiendo y haciendo estenosis lateral, y por el disco que se va degenerando y viniendo aquí a comprimir. Entonces, en las vistas de las radiografías, eso es lo que tengo que buscar. ¿Dónde están estas estenosis? Laterales, la mayoría, ¿cierto? Que son las que hacen la enfermedad discal degenerativa que termina ocasionando estenosis del canal espinal. Sigan la exposición, por favor. De acuerdo con la clasificación propuesta por Holsworth y Panjabi, la columna cervical se divide en dos partes, anterior y posterior. En general, a los mecanismos de lesión podemos decir que esto depende del tipo de vector, magnitud y velocidad que se aplica la fuerza. Y esto da un tipo diferente de lesión. Eso es parte de trauma, no corresponde a columna degenerativa. ¿Sí? Sí, es que más adelante se explica brevemente. Bueno, dile a ver. Ahorita no hablemos de eso, que eso ya lo hablaron teóricamente. Sí, bueno. Espondilosis cervical es un término en general que se refiere al desgaste relacionado a los discos intervertebrales. A medida que los discos se deshidratan y se encogen, aparecen signos de artrosis y la formación de osteofitos. Ajá. A eso es lo que le digo espondilosis, que puede ser cervical, dorsal, lumbar. Entonces, espondilosis, ¿qué es? Degeneramiento discal con formación de osteofitos. Pero no me respondiste por qué se forman. Entonces, se disminuye la amortiguación que hacen los discos y entonces los huesos tratan de compensar esa inestabilidad segmentaria que empieza a ocurrir y entonces ellos tratan de fusionar la columna. Por eso es que se hace un osteofito, porque el osteofito trata es de fusionar una vértebra con otra. Por eso ustedes muchos de los osteofitos los ven pegados, ganchos que se llaman. Entonces la función de los osteofitos
es tratar de fusionar una columna que está con microinestabilidad, ¿sí? Esa es la función de esos osteofitos. ¿Sí? Es una imagen que veo del intento de la columna por hacer fusión, dado que está ocurriendo una microinestabilidad por enfermedad discal degenerativa. Y por eso la mayoría o muchos cirujanos, ortopedistas sobre todo, tratan de solucionar esos problemas fusionando la columna, no solo descomprimiendo. Entonces, en la columna, digamos que los neurocirujanos, no estoy voy a hablar mal ni nada, pero los neurocirujanos siempre tienen un pensamiento más de descompresión de las estructuras neurales y ortopedia tiene un pensamiento más de fusión de la columna, de la estructura, de la curvatura, que por qué está desviado, que no sé qué, solucionemos ese problema. ¿Sí? Son dos cosas que cada una de las especialidades hemos ido aprendiendo del otro. Pues hoy en día los neurocirujanos descomprimimos y artrodesamos y los ortopedistas de columna pues hacen artrodesis y tratan de hacer cirugías descompresivas. Por eso cuando ustedes están en cirugía, digamos que los neurocirujanos hacen más cirugías descompresivas, hernias discales, canal estrecho, no sé qué, y ortopedia entra más en el tema de la deformidad, de la corrección de las deformidades. Sí, es más o menos así la situación. Sí, sigamos. Los síntomas en la mayoría de las personas no produce como tan demarcados, pero los normales es dolor y rigidez en el cuello, aunque a veces la espondilosis cervical provoca un estrechamiento del espacio que necesitan la médula espinal y las raíces nerviosas, y esto puede producir hormigueo, entumecimiento, debilidad en los brazos, las manos, piernas y los pies, falta de coordinación y dificultad para caminar y pérdida de control de la vejiga y los intestinos. Alexandra, deje eso ahí. Vamos a hablarlo más médicamente que... sí, entonces, yo puedo tener espondilosis cervical, dorsal y lumbar. Las más comunes espondilosis o síntomas que tengo son cervicales y lumbares. En la columna cervical, los síntomas son debidos a dos síndromes. Medicina, por favor. ¿Qué síndromes son los de estenosis cervical? ¿Qué tipos de síndrome puedo tener? Aunque instrumentación me lo puedes responder también. Cuando tengo eso que está diciendo Alexandra, falta de coordinación, dificultad para caminar, ¿qué problema estoy teniendo ahí? ¿Qué síndrome estoy teniendo ahí? Medicina. ¿Hay alguien de medicina ahí? Señor. ¿Quién es? Lorena, Oscar, ¿quién más está de medicina? Yo, doctor. Carla. Carla, Doctor. ¿quién más? Carlos Navarro, ¿quién más? Entonces, ¿qué síndromes tengo? ¿Síndromes medulares o síndromes radiculares? Si la compresión es central, si la estenosis es central, tendré síndromes mielopáticos, es decir, una paraparesia o paresias o cuadriparesia. Si estoy en la columna cervical, ojo, instrumentación, tendré síntomas de las 4 extremidades, cuadriparesia espástica o síntomas relacionados con las manos, hormigueos, parestesias de las manos, parestesias, ¿cierto? Entonces, mielopatía, síntomas sensitivos o motores más difusos. Mientras que estenosis radicular se refiere a una sola raíz en general. Me duele un brazo, me duele una pierna, tengo debilidad de un brazo, de una raíz. Entonces puedo tener estenosis centrales
medulares o estenosis laterales que serán radiculares. Y en la columna lumbar es lo mismo. Tendré estenosis, pero en la columna lumbar tendré estenosis medular o no. No, porque no hay médula. Hay cauda equina. Entonces ahí tengo estenosis de la cauda equina. ¿Cuándo sé que hay estenosis de la cauda equina? En el síntoma de claudicación neurogénica. Cuando al paciente se le están durmiendo las piernas. Entonces ahí tengo ese síntoma de canal lumbar estrecho. Mientras que la estenosis de una sola raíz, pues me ocasionará síntomas relacionados con esa raíz, con L2, con L3, con L4, con L5. ¿Sí? Entonces, cervical, mielopatía o radiculopatía, mielopatía, síntomas de neurona motora superior, cuadriparesia espástica con alteraciones con síndrome cordonal posterior o anterior, más hiperreflexia, más reflejos Hoffman, Babinski, cosas de esas, en mielopatía. En la columna dorsal, por supuesto que puedo tener también mielopatía, porque ahí está la médula, y algunas veces síntomas radiculares. Realmente me gustaría que entendieran muy bien eso, porque la cirugía que tengo que hacer depende de esos síntomas. Entonces, si yo tengo síntomas de mielopatía, pues mi cirugía tiene que ser una cirugía que descomprima la médula. Y si tengo síntomas de radiculopatía, pues mi cirugía tendrá que ser una cirugía que descomprima la raíz correspondiente. Es decir, que cuando hago foraminotomía, foramen, es porque mi síntoma es radicular. Si hago laminectomía, es porque mi síntoma, lo que yo estoy pensando, es una compresión del canal, del saco dural más amplio. Bien, sigamos, por favor. Las causas son los discos deshidratados. Ya dijimos las esa hernias carpeta. Eche, siga adelante. la clasificación del EMCE es una evaluación. ¿De qué va a hablar? Este tema ya cerró el tema de columna degenerativa y aquí se pasó a este tremendo tema que se llama escoliosis. Y aquí seguimos a explicar como más detallado Bien, de lo que me escoliosis. hablabas anteriormente. Entonces, la escoliosis, entonces hablamos al principio de que las deformidades del balance sagital son cifosis y lordosis. Las deformidades del balance coronal son las escoliosis, ¿correcto? La pérdida del balance coronal, que es este que me está mostrando, son las escoliosis. Entonces, Lenke es la clasificación más comúnmente usada. Entonces, hágame una visión global de esa clasificación, Alexandra. Para la evaluación y planificación quirúrgica de la escoliosis idiopática se diseña la clasificación del EMCE. El ápice de la curva se encuentra definido para propósitos de localización, ¿sí? Aquí donde se encuentra la A es localización torácica superior, acá es localización torácica, en la C es localización toracolumbar y aquí es la ¿Localización de qué? ¿Localización de qué? Del ápex de la curva. Del ápex de la curva, ok. Y existen estos 6 tipos. El primer tipo, bueno, aquí lo explica más detallado. Es que no podía colocar la misma información en la misma diapositiva. El tipo 1 es la torácica principal, solamente una curva torácica mayor. El tipo 2 es una torácica doble con 2 curvas torácicas. ¿Sí? Ahí se va observando. El tipo 3 es mayor doble con 2 curvas mayores. El tipo 4 es con triple mayor, 3 curvas mayores. El tipo 5 es una curva primaria toracolumbar, curva mayor toracolumbar y lumbar solamente. Y el tipo 6 es una curva primaria toracolumbar, torácica principal. ¿Me puede explicar qué es el ángulo de Cobb? ¿Tiene cómo se explica eso? ¿Tiene esa explicación? ¿Cómo se mide? ¿El ángulo de Cobb? Ángulo de Cobb, sí. No, señor. ¿Ah? Que no, señor. Porque ahí eso es lo que hace la medida. ¿Qué más tienen sus diapositivas?
Hernia discal, ¿quién va a hablar de eso? Es el desplazamiento de la parte del disco hacia atrás o lateral, Doctor. comprimiendo una o varias raíces nerviosas. ¿Quién Sí, va a hablar? ¿vamos a hablar? ¿Isabela no es la especialista en hernia? Sí, señor. Doctor, yo de la hernia discal, pero es que el internet está fallando, entonces puedo apagar la cámara. Es que si la prendo, me saca y eso. Dele. Entonces, vamos. Entonces, segunda tarea. Ángulo de Cobb. ¿Cómo se mide el ángulo de Cobb? ¿Sí? Para ustedes, tarea. ¿Bien? Para ambos grupos. ¿Bien? Siga, Isabela. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de hernia discal y pues la hernia discal es el desplazamiento de la parte del disco hacia atrás o lateral, comprimiendo una o varias raíces pues nerviosas, lo cual esto origina mucho dolor. Se presenta cuando el anillo fibroso se rompe. Perdón, Isabela. Una hernia no es capaz de comprimir sino una sola raíz. No es capaz de comprimir varias. Puede que yo tenga varias hernias, entonces pues comprime, sí, pero un disco solo comprime una raíz. Por eso la semiología es muy importante. Yo tengo que preguntar al paciente exactamente hacia dónde se le dirige el dolor, cuál en el examen físico, cuál es el músculo afectado, depende de la escala de Asia, para que yo pueda decir, eso es esta hernia que está sintomática, es la que debo operar, porque los pacientes todos tienen resonancias magnéticas, como en los pocos días que ustedes han visto, ven, la mayoría de pacientes dicen, no, es que a mí me salieron 3 hernias. No vamos a operar 3 hernias, vamos a operar lo que está sintomático, ojo, instrumentación y medicina. No operamos radiografías, operamos pacientes que tienen signos y que tienen síntomas. Por eso cuando me relatan una historia, me saca la piedra que me digan, este es el paciente que tiene la hernia. ¡Jue madre! No, es el paciente que tiene cervicalgia, cervicobraquialgia, lumbalgia, lumbociática, canal estrecho, mielopatía, claudicación. Tiene un cuadro clínico de signos y síntomas. ¿Bien? Siga, Isabela. Ok, entonces se presenta cuando el anillo fibroso se rompe y se abre, permitiendo que se escape pues el núcleo pulposo. ¿Sí? Bueno, ahora los factores que aumentan el riesgo de una hernia de disco, entonces son algunas decisiones pues, relacionadas con el estilo de vida, como el tabaquismo, la falta de ejercicio regular y una alimentación inadecuada. Pues esto contribuye a una mala salud pues, del disco. A medida de que el cuerpo envejece, los cambios bioquímicos naturales hacen que los discos gradualmente se sesguen y lo que afecta pues la resistencia de su elasticidad como tal del disco. Y pues una mala postura combinada con el uso habitual de la mecánica corporal incorrecta puede ejercer una tensión adicional sobre la columna cervical. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las 4 etapas del disco, que estas incluyen, no se ve mi mouse, como para ir señalando. Porque yo estoy presentando. Entonces, tenemos la primera etapa que es de generación Vaya señalando. Vaya señalando. ¿Y la cómo que tiene hago? el mouse, la que tiene el mouse. Ah, ok. Entonces, degeneración del disco, los cambios químicos asociados con el envejecimiento debilitan los discos, pero no son causa de hernia. Vemos que el disco está como un poquito extendido, pero literal el anillo fibroso no está roto ni colapsado ni nada. El prolapso, la forma o posición del disco cambia y se produce una ligera invasión al interior del canal medular. También se llama protusión o abultamiento. Ya vemos que está un poco más salido, que ya ahí puede estar comprimiendo alguna vértebra. Los gringos le dicen bulging, ¿no? Bulging disc, o prolapso, o protrusión, ¿cierto? No se opera. Normalmente no operamos una protrusión. Y casi siempre nosotros decimos cuando hay una protrusión,
ese paciente que tiene protrusión se mejora con terapia. Es decir, es un error operar protrusiones porque sí, tiene que llenarse de muchos argumentos, ¿no? O lo va a operar porque el paciente ya está haciendo síntomas de espondilosis, ¿no? De canal estrecho más que del disco. Sigue. Tenemos la extrusión, que ya es el Extrusión, disco extruido. Ajá. que el núcleo pulposo gelatinoso atraviesa la pared semejando como una llanta, el anillo fibroso que permanece, pero todavía permanece dentro del disco, o sea, todavía está. Y ya el secuestro o disco secuestrado, pues ya como lo podemos ver en la imagen, ya es que está totalmente afuera, que es el núcleo pulposo atraviesa el anillo fibroso, o sea que ya si lo atraviesa totalmente del canal medular. Pero espérate un momento. En el disco extruido, ¿sí? Realmente es una ruptura completa del ligamento. Fíjense lo que pasó ahí, ¿cierto? Se rompe, sí, detrás de ese anillo fibroso, ¿sí? Está el ligamento longitudinal posterior. Entonces, realmente, la mayoría de hernias son subligamentarias, ¿cierto? Es decir, que el contenido discal está contenido, por decir así, dentro de ese ligamento longitudinal posterior. Cuando se sale, es que hablo de disco extruido. Y secuestro es porque se fragmenta el disco y se sale un pedazo. Fíjese que usted lo que tiene allá son dos fragmenticos pequeños afuera. Eso es lo que es un secuestro, un fragmento de disco, y muchos de esos fragmentos se pueden reabsorber solos después. ¿Sí? Siga. Siga que ya se nos acabó el tiempo. También se puede clasificar pues según su ubicación, que son centrales en el tercio medio del borde superior del disco intervertebral, laterales en los tercios pues laterales del disco, y el foraminales pues que son en la foraminal. ¿Qué es más frecuente, que sean centrales o que sean laterales? Las hernias. Laterales, ¿no? Laterales, especialmente en la parte lumbar, porque ahí hay ausencia de ligamento posterior, entonces, o más débil el ligamento, entonces la hernia es más lateral que central en la columna lumbar. En la columna cervical hay hernias centrales que producirán mielopatía y hernias laterales que producirán radiculopatía, y por supuesto las hernias que son más en el foramen, pues también síntomas de radiculopatía. Sigue. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la compresión nerviosa de una raíz. Entonces, ocasiona cuadros de dolor, pérdida de fuerza y hormigueos que pueden afectar a determinadas zonas del cuerpo y determinados grupos pues, de músculo. Puede verse afectado los miembros superiores e inferiores en función de la raíz nerviosa que resulte comprimida. Entonces, pues todos sabemos que las cervicales van de la C1 a la C6, las torácicas van de la T1 a la T9, a la T12, perdón, y las lumbares van de la L1 a la L5. Entonces, acá podemos ver, o sea, en la imagen podemos ver pues que las C3, que son las cervicales, van a afectar o a comprimir la parte pues de arriba de cuello, manos, brazos como tal. Y ¿cómo? Sí, perfecto. Las torácicas van a comprimir las partes del pecho y las lumbares por las partes de la pierna. Ahí en el dibujo pues se puede ver. Entonces, si yo tengo síntomas en los brazos, pues tendré que pensar más en síntomas de columna cervical. Y si tengo síntomas de las piernas, pues tendré que pensar en columna lumbar. Excepto en el síndrome centromedular, en el cual
teniendo un problema cervical, bueno, el síndrome centromedular tengo más en los brazos, pero muchas veces se afectan las piernas en las mielopatías, ¿no? Alteraciones de la marcha y cosas de eso. Bueno, pienso que se nos acabó el tiempo. Isabela, ¿qué más iban a hablar acá en estas diapositivas? Muéstreme así de rapidez. Profe, todavía falta muchísimo. Bueno, por eso, muéstreme las diapositivas. Alexa, pásalo. Hernia discolumbar, un video, canal cervical estrecho, o sea, es más o menos como una repetición. Y la cirugía, ok, cirugía mínimamente invasiva, ALIF, perfecto, ¿qué más? PLIF, perfecto, TLIF, perfecto, XLIF, excelente, OLIF, excelente, escoliosis, bien, listo. Entonces, minimal invasive surgery, MIS, next session. Pero entonces, dado que la próxima sesión ya nos la mostraron, todos tienen que saber cirugía mínimamente invasiva, ALIF, DLIF, TLIF, XLIF, OLIF, esos terminachos que ellas pusieron ahí, por favor pónganlos ahí. ¿Eso qué es? ¿A qué se refiere? ¿Ok? Para la próxima sesión. Hasta luego, que estén bien. Vayan con Mónica. Los de medicina se quedan acá conmigo un momento, por favor. Gracias, profe. Chao, que les vaya bien. Muchas gracias.